Ok, entonces vamos a estar en Romanos 10. Y preguntamos por qué tropezó. O sea, por qué Israel, que tenía la ley, tenía los profetas, tenía la palabra de Dios, eran los primeros que tenían que haber aceptado a Cristo. Pero dice que, pues que no, ellos tropezaron con la piedra de tropiezo, así como estaba profetizado. La pregunta es por qué, y ahí nos quedamos en el capítulo 10. Pablo embarca esta pregunta, trata de responder esta pregunta. Ok, en el capítulo 1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. O sea, dice Pablo aquí que sí, los israelitas, los judíos tienen ciertos celos a Dios. O sea, sí, lo quieren buscar, tratan de hacer lo que ellos piensan que es correcto. El problema es que no se basa en el conocimiento. O sea, tratan de hacer lo que ellos piensan que le agrada a Dios, no lo que Dios ha dicho que es lo que le agrada, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos también entender en cierta manera muchos de nosotros hemos salido de la religión o de la iglesia católica, porque mucha gente hace cosas porque tienen celo por Dios, o sea, realmente tienen amor por Dios, pero no se basan en el conocimiento. Por ejemplo, hay muchas veces hemos visto esto, donde esta persona va de rodillas, mucha gente hace mandas, hace cosas así, y uno los ve y dice, wow, o sea, tienen amor por Dios. Eso no cualquiera lo hace, la verdad. O sea, hay que ser sincero, eso es tener celo por Dios. Están haciendo lo que ellos creen en su corazón que es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? He visto otras procesiones donde se van dando latigazos ellos solos y tienen la espalda llena de sangre, ¿verdad? La gente que camina así de rodillas por kilómetros, la rodilla está llena de sangre. O sea, uno puede decir, pues esas personas también, uno puede decir, tienen celo por Dios. Sí, cierto. Pero ¿le agrada eso a Dios? Hay otras cosas que a Dios le agrada más, ¿verdad? A veces podemos hacer cosas así, pero en el mundo, ¿cómo nos portamos? Somos borrachos, tenemos otra mujer por ahí, ¿verdad? Hay infidelidades, hay robos, hay tranzas en los negocios, pero hacemos estas cosas pensando que eso es lo que le agrada a Dios. Dice, así más o menos eran los judíos. Hacían muchas cosas que ellos pensaban que le agradaba a Dios, pero ese celo que tenían no se basaba realmente en el conocimiento. Sigue Pablo diciendo aquí, hablando de los judíos, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, ¿se entienden? Estaba la justicia de Dios y la justicia del hombre. En vez de fijarse a ver qué es lo que quiere Dios, yo quiero aprender qué es lo que quiere Dios para hacer eso, se enfocaban más en la justicia del hombre, lo que ellos pensaban que era correcto. Ese era el problema de los judíos. Josephus, ya lo he nombrado varias veces, lo he citado. Para los que no sepan, Josephus es una persona que vivió en el primer siglo. Él conoció personalmente a fariseos, saduceos y todo eso. Cuando los romanos capturaron a Jerusalén, lo capturaron también a él. Y él escribió varias historias de los judíos y varias... es bueno a veces leer cosas así porque te da un contexto más de cómo era la vida en el primer siglo. Es un historiador, exactamente, es un historiador que vivió en el primer siglo. Entonces, por eso mucha gente lo lee porque te da mucho contexto. Bueno, él explica esto de los fariseos. Dice, quiero explicar que los fariseos transmitieron al pueblo algunas leyes de la tradición de los padres que no fueron escritas entre las leyes de Moisés. Y por esta razón los saduceos las ignoran. Pues dicen que solo las leyes escritas deben considerarse necesarias. Y las que se originan en la tradición de los padres no deben guardarse. Y sobre estas cosas tenían grandes disputas y diferencias. O que lo que está diciendo aquí algo bien interesante a los fariseos, ¿ah? Ellos tenían un montón de leyes extras que no están en la Biblia, que no están en Moisés, no están en la ley. Ellos hacían un montón de cosas extra. Y dice que a causa de esto los saduceos, había pleitos entre ellos y los saduceos. Y esto lo vemos claramente en Marcos. En Marcos 7... dice que estaban los discípulos de Jesús, se empezaron a comer, y los judíos tienen un ritual donde tienen que lavarse las manos.
Pero no lo hacían por higiene, así como lo hacemos nosotros. A ellos era un ritual. Agarraban una jarra y se lavaban las manos y decían una oración. Y luego agarraban con la izquierda, agarraban la otra y hacían otra oración. Era como un ritual, ¿verdad? Entonces los discípulos de Jesús no estaban haciendo esto. Y esto fue lo que pasó, dice. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Eso está en Isaías 29:13. Dice Jesús: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Si se fijan ahí cómo lo que dijo Flavius, aquí lo está diciendo exactamente Jesús. Dice: ustedes se enfocan más en sus propias tradiciones, en sus propias leyes, y los mandamientos divinos, los que realmente dijo Moisés, esos ni les hacen caso. Se aferran más en esos rituales, esas cosas que hacían. Y si leen Marcos, si leen ese capítulo, Marcos explica que había muchas otras cosas que hacían, que iban al mercado y cuando regresaban tenían que hacer eso, tenían que hacer lo otro. Al comprar algún vaso, alguna olla, tenían que hacer ciertos rituales antes de usarlos. Tienen un montón de cosas de la tradición de los ancianos, como dice aquí, que no aparecen en la Biblia. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros acerca de eso? Que hay que tener mucho cuidado porque también uno puede caer en ese error. Uno a veces lee estas cosas de los fariseos y es rápido uno juzga: sí, los fariseos eran legalistas. Pero muchas veces también nosotros hacemos lo mismo en las iglesias. O sea, como comentaba el pastor una vez, que muchas iglesias tienes que ir vestido de cierta manera, si no, no puedes entrar. O en otras iglesias también las mujeres tienen que ir vestidas de ciertas maneras, si no, también no pueden ni orar. Y así, ¿verdad? Hay muchas otras tradiciones, podemos caer en ese mismo error. Ahora, los saduceos también no estaban exentos a esto. También en una ocasión Jesús también les dice a ellos. Dice: entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Según ellos querían atacar a Jesús, comprobarle que la resurrección no existía. Y al final Jesús les dice eso: ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús: es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. O sea, también ellos estaban mal. También ellos desconocían las Escrituras. O sea, el punto, lo que tiene Pablo aquí es que ellos tenían celo, los judíos tenían celo por Dios, pero no era basado en la justicia de Dios. Querían establecer su propia justicia, sus propias leyes, sus propios mandamientos. ¿Y por qué? Porque desconocían las Escrituras, desafortunadamente. Y hoy lo estamos viendo, entre más pasa el tiempo, más vemos que en las iglesias se desconocen las Escrituras, no las estudian. Nunca, como aquí, por eso en mi opinión es muy importante hacer lo que estamos haciendo aquí, de ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, para ver bien exactamente qué es lo que está diciendo los escritores. Por ejemplo, una cosa que está pasando hoy en día, no sé si lo han visto en las noticias, está pasando mucho esto en las iglesias cristianas, donde ya hay lo que en inglés le llaman drag queens. No sé cómo se dice en español, drag queens. ¿Cómo se dice, Lupita, en español? Hombres que se visten de mujer y hacen shows y así. Transvestis, todo eso. Está pasando mucho esto en las iglesias, donde ya hay pastores o pastoras que se visten así, invitan a gente así a leerles, a darles estudios a los niños, para enseñarles que el amor es amor, que Dios también los acepta a todos así. Cuando la Biblia dice exactamente, específicamente, que el hombre no debe usar ropa de mujer y que la mujer no debe usar ropa de hombre, o sea, hay cosas bien específicas, pero las iglesias desafortunadamente también desconocen las Escrituras. En la iglesia en Inglaterra están debatiendo, dice, pronombre no binario para Dios se debate en la iglesia de Inglaterra. Ya quieren cambiar, en vez de decir él, nuestro padre, ya quieren decir, no sé, en vez de él o la, decir le, o algo así, que Dios no sea ni hombre ni mujer, y cambiar la Biblia, pues, que ya no sea padre, que sea, pues no sé ni cómo le van a decir, la verdad, pero están debatiendo eso en la iglesia en Inglaterra, porque para ser inclusivos, no hay que ofender a la gente. Entonces, yo miro esto, lo que está diciendo Pablo, y lo miro también hoy en día en nuestras iglesias. Así como desconocían las Escrituras, trataban de establecer su propia justicia.
Así lo estamos haciendo ya en las iglesias de hoy. Estamos estableciendo nuestra propia justicia. Hay que ser inclusivos, no hay que ofender. Son cosas que se oyen bonitas. Pero realmente es lo que Dios quiere. O sea, realmente es lo que Dios ha dicho en su palabra. Pues no, tenemos que buscar la justicia de Dios. Porque si no, dice aquí, que es la conclusión, dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Verdad? Para que todo el que cree reciba la justicia. Ahora, esta parte también ha sido un poquito malinterpretada. Quiere decir que cuando dice que Cristo es el fin de la ley, quiere decir que ya podemos hacer lo que queramos porque ya estamos en Cristo, ya cada quien puede hacer lo que quiera. No, eso no es lo que está diciendo. Cuando dice el fin de la ley, la palabra fin es telos o telos, que significa límite, conclusión, resultado, extremo, fin o propósito. O sea, en otras palabras, Cristo es el propósito de la ley. Si los judíos se hubieran enfocado más en la ley que en sus propias tradiciones, esa ley los hubiera guiado a Cristo, porque Cristo es el fin, es la meta. En español también se usa el fin en esa manera. Cuando decimos, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el fin de la Biblia? ¿Qué me contestarían ustedes? Uno puede decir, bueno, pues es Apocalipsis capítulo 22. Ese es el fin. O pudiéramos decir, no, el fin de la Biblia es conocer a Dios, es conocer su propósito. O sea, es diferente el significado. El fin de la Biblia es cuál es el propósito, cuál es la meta de la Biblia. Así, o sea, el contexto te va a decir qué es lo que está tratando de decir. También aquí cuando dice Cristo es el fin de la Biblia, de la ley, no está diciendo que la ley ya no existe, que podamos lo que queramos con Cristo, no. Está diciendo que la ley te lleva a Cristo, es el fin de la ley es llevarte a Cristo, es el propósito. Entonces, si los judíos se hubieran enfocado más en Moisés, en lo que realmente dijo Dios en su palabra y no en sus propias tradiciones, hubieran llegado a conocer a Cristo. Pero como se enfocan más en sus propias tradiciones, pues no los llevó a Cristo. Y ese es el problema que va a pasar hoy en día en las iglesias. Si la gente va a iglesias donde ya no se predica la palabra, pues no van a conocer a Cristo. O van a conocer a un Cristo falso, a un ídolo, ¿verdad? En vez de conocer al verdadero Cristo. Pero la Biblia, la ley, el punto, el fin de todo esto es llevarte a Cristo. Hay un movimiento que se llama el cristianismo progresivo. No sé si lo han escuchado hablar de eso. El cristianismo progresista se le llama. Y es puro de eso. Hay un pastor de una iglesia cristiana progresista donde él dice abiertamente que Dios se equivocó y que a él le agrada que el hombre lo corrija. Ajá, dice, por ejemplo, estaba hablando sobre Adán y Eva cuando dice, hey, si comes de aquí vas a morir, ¿verdad? Si comes del fruto. Dice, pero comieron y se le abrieron los ojos y no murieron. Dice, Dios pues se equivocó, pero lo bueno es que el hombre al abrirse los ojos pudo aprender más, ¿verdad? Y no se quedó encerrado en lo que Dios le había dicho, sino que se expandió más y a Dios le agradó eso. Híjole, dice ¿qué? Sí, Dios aprendió del hombre, en vez de que el hombre haya aprendido de Dios. Y así muchas cosas. También decía, ese mismo predicador decía que Cristo era racista, ¿verdad? Cuando le dijo a la mujer, no, tú eres una perra, aquí yo nomás vine a los judíos, yo a los perros no. Pero la mujer le respondió, no, hasta los perros comen de la migaja. Dice, Jesús entendió su racismo, entendió su error y se arrepintió. Dice, y eso por eso Cristo es un ejemplo para nosotros seguir. También hay que ser racistas y que bla, bla, bla. O sea, bien, híjole, o sea, pero ok. A eso me refiero a que no entienden las escrituras, desafortunadamente. Bueno, aquí en la Biblia de las Américas hay una nota donde explica eso, cuando dice, porque Cristo es el fin de la ley, explican que es la meta, el objetivo. No significa que ya se acabó la ley, puedes hacer lo que quieras. No. Ok, dice aquí, en una parte Jesús les dijo exactamente pues lo mismo. Dice, le dijo a los judíos, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? O sea, aquí Jesús está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo. Digo, si los judíos se hubieran enfocado en la ley y no en sus propias tradiciones, hubiera llevado a Cristo. Y Cristo le está diciendo lo mismo. Si le hubieran creído a Moisés, me hubieran creído a mí. Pero si no le creen ni a Moisés, pues ¿cómo van a creerme a mí? Está diciendo lo mismo. Ok, vamos a seguir adelante. Bueno, antes de seguir, por eso, hermanos, es bien importante, les animo
a que no nomás lean la Biblia cuando estamos aquí los miércoles y domingos. Ustedes solos, en sus casas, antes de dormir o en la mañana, o cuando tengan tiempo, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Porque entre más leemos la Biblia, más vamos a conocer a Dios. Entre más le leemos, más es... Cuando uno ora, dice uno, cuando uno ora es uno hablando con Dios. Pero cuando uno lee la Biblia, Dios hablando a ti. Entonces, hay que leer, hermano, hay que leer su palabra y conocerlo más a Él. Ok, en el 5 dice, así escribe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Ahí está citando Levíticos 8:5. Vamos a ver ahí en Levíticos cuál es el contexto de ese versículo. En Levíticos 18 dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco los de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Así que es bien importante, ¿no? Lo que está diciendo. Van a una tierra donde hay un desastre, un cochinero, la gente son bien promiscuos, tienen un montón de dioses, sacrifican a sus bebés a los dioses para que haya más lluvia o no sé. Dice, ustedes no van a hacer esto, ustedes van a practicar esto, lo que yo les he dicho, y si lo practican, pues, vivirán por ellos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Dice, esa es la justicia que se basa en la ley. Si tú practicas las cosas de Dios, las cosas que Dios te ha dicho, vivirás por ellos. Pero uno puede decir, oye, pero es bien difícil hacer eso. Todo lo que dijo Dios es bien difícil. Bueno, sigue Pablo aquí diciendo, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y ahí está citando Deuteronomio. Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en tu boca y la tienes en el corazón. Lo que está diciendo aquí es que esas leyes que Dios dijo que siguieran los israelitas y que iban a vivir por ellas, las tenían que hacer con fe, sabiendo que se podía hacer, porque con Dios todo se puede. En el contexto, vamos a ver Deuteronomio 30. Para que vean, dice Dios, este mandamiento que yo te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo, para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. O sea, tenemos que hacer todo esto en fe, con fe. No podemos hacer los mandamientos, en este caso los israelitas, decir, yo voy a circuncidarme, voy a llevar los sacrificios que debo hacer, voy a descansar el sábado, y ya, afuera ya puedo hacer lo que yo quiera, en mi negocio puedo hacer lo que yo quiera, acá voy a cumplir estos mandamientos. Dice, no, tienes que hacer todos, pero con fe, no dudes en decir, no voy a poder, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. No, tienes que hacerlo confiando en que Dios te va a ayudar a hacerlo. Todo eso tiene que estar revuelto, tenemos que estar empapados de fe. Todo lo que hacemos aquí, venir los miércoles, aquí en los estudios, a lo que hacemos el domingo aquí en la iglesia, todo eso lo hacemos, hay que hacerlo en fe, sabiendo que Dios es el que nos va a abrir la mente para entender las palabras. Dios nos va a dar sabiduría. Cuando estemos en un problemón, tal vez algún cliente o algo en tu negocio te está gritando, te está ofendiendo, ¿qué hacemos en ese momento? Hay que confiar en que Dios es el que te va a dar la sabiduría. Dios es el que te va a dar en ese momento las palabras. A la hora de, no sé, tienes un problema con tu cónyuge o con tus hijos, ¿cómo los voy a disciplinar? Pues todo eso tenemos que confiar en que Dios nos va a dar la salida. Todo eso tiene que estar pues mezclado con fe, todo lo que hacemos. Entonces, si los judíos hubieran hecho eso, hubieran obedecido, hubieran tenido fe en Dios, los hubiera llevado a Cristo. No era difícil, dice, así como las leyes no son difíciles, no, ¿quién va a subir al cielo? Que no sé qué. Dice aquí Pablo está haciendo una comparación entre la ley y Cristo.
Porque al final de cuentas, Cristo es la palabra de Dios hecha hombre, es lo mismo. Así como la ley es la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios también. Dice, si lo hubieran hecho en fe, solito los hubiera llevado. No era difícil llegar a Cristo. No vamos a decir, ¿quién va a subir al cielo para ver al Mesías? No, el Mesías iba a llegar a ti, a tu vida. Dios te iba a llevar a Cristo. Pero lo tenían que hacer con fe, tenían que ver la ley con fe. Pero lo hacían muy carnalmente, pues, trataban de seguir las instrucciones y seguían sus propias leyes, ni siquiera se fijaban en lo que Dios quería y por eso no fallaron y tropezaron con la piedra de tropiezo. Hay un comentario aquí, un comentario judío que me gustó mucho, habla sobre algo parecido sobre esto. Eso está en una que se llama Zohar. Eso también es literatura judía, pero lo puse aquí porque me gustó lo que dice. Dice, las historias de la Torá son solo vestiduras exteriores. Y quien quiera que considere esa prenda como la Torá misma, ay de ese hombre, tal persona no tendrá porción en el otro mundo. Lo que está diciendo aquí es que las leyes, todo lo que dijo Dios, dice, es nomás por encimita. Hay que buscar el corazón de Dios en esas leyes, no nomás decir, oh, Dios dijo que hiciera esto, ya lo hice, ya cumplí. Dice, hay que buscar, dice aquí. Dice, David dijo, abre mis ojos para que vea cosas maravillosas de tu ley. A saber, las cosas que están debajo del manto. Hay de los pecadores que consideran la Torá como meros cuentos mundanos, que solo ven su vestimenta exterior. Felices los justos que fijan su mirada en la Torá propiamente dicha. Estas son las historias y narrativas, pero nos corresponde penetrar debajo de ellas. Este comentario lo que está diciendo es que hay que ver las leyes, las historias, todo lo que Dios ha dicho y tratar de buscar por medio de eso a Dios mismo, el corazón de Dios mismo. Ay, me gustó, y digo, no, pues sí es cierto, o sea, por eso la gente no lee la Biblia y miran cosas que no les gustan. Muchos ateos, por ejemplo, citan cosas de la Biblia. No, la Biblia dice esto y dice lo otro. Yo por eso no creo en Dios, porque una Biblia, un Dios de amor no diría esto, no diría el otro. Porque lo más miran lo exterior, no tratan de buscar el corazón de Dios a través de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, si vamos a leer la Biblia, hay que siempre orar antes de leerla para que Dios nos abra, como dice David aquí en el Salmo 119, 18, que abra nuestros ojos para ver esas maravillas, esas cosas, se puede decir ocultas, o sea, que Dios nos muestre su corazón, que Dios que nos muestre más a Él a través de la Escritura. Ok, dice en el 8, sigue Pablo, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Dios es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Mande? Será salvo, ajá. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Eso está en Isaías 28, 16. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso está en Joel 2, 3, Joel 2:32. Ok, entonces aquí el contexto, por eso hace rato dije que estaba un poquito sacado de contexto. A veces decimos, tú crees y repite la oración, y ya lo que tú has confesado con tu boca y ya vas a ser salvo. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que cuando llegas a este punto es porque ya estás, los judíos, aquí está hablando específicamente de los judíos, ¿por qué fallaron? ¿Por qué no conocieron a Jesús? Era porque no habían obedecido la ley, se enfocaban más en sus propias tradiciones y no en la ley. Si hubieran obedecido la ley, los hubiera llevado a Cristo. Entonces, al llegar a Cristo, lo hubieran confesado, hubieran creído, pero se supone que ya estaban obedeciendo, ya estaban en el camino. Un gentil que llega nuevo, tal vez se parece que tal vez esto no aplique 100% porque él todavía tiene, bueno, sí aplica porque su corazón va a estar dispuesto a obedecer, ¿verdad? Entonces cuando tú crees en tu corazón y confiesas, vas a empezar a obedecer a Dios. Normalmente esto se aplica cuando dicen, tú nomás repite conmigo, confiesa en tu boca y ya eres salvo, sin decirle o explicarle que Dios quiere tu fidelidad hasta que te mueras. Dios quiere nuestra fidelidad hasta que nos muéramos. Pero
para el gentil este va a ser el punto de partida, para el judío esta va a ser la conclusión. Pues ya un judío de chiquito que crece en la ley, y ya cuando llega a este punto, pues ya es salvo, pues va a seguir obedeciendo. Para un gentil va a llegar, va a confesar a Cristo y va a empezar a obedecer. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no nomás es decirlo y ya eres salvo y ya puedes vivir tu vida como quieras. No, a veces así se presenta este versículo, pero no, está hablando del judío específicamente, de que tiene que creer en su corazón y confesarlo. ¿Por qué es importante confesarlo? Con la boca, o sea, físicamente. También, si lo leemos en contexto, para una persona que vivía en el primer siglo, el confesarlo abiertamente realmente mostraba tu fe. Porque no era fácil. Si eras judío, te podían correr de la sinagoga. Si eras gentil, los romanos te podían acusar de traición. Si no nomás decir yo creo en Jesús y ya, como pudiéramos interpretarlo hoy. Para un judío, negar a Dios en medio de una persecución era era mostrar falta de fe. Dice aquí, de hecho Jesús mismo les dijo, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, lo desconocerá delante de los ángeles de Dios. O sea, y aquí el contexto es la persecución. A la hora de la hora, si por miedo niegas a Dios, entonces estás fallando en tu fe, no estás confiando 100% en Dios. También al gentil, si a la hora de confesar a Cristo, si los romanos lo iban a acusar de traición y le iban a dar muerte, pues tenía que confesarlo con su boca. O sea, y eso le iba a dar salvación, porque ahora esa iba a ser parte iba a mostrar la fe de esa persona, porque iba a ser salvo, ya tenía el Espíritu Santo dentro de él. Iba a mostrar esa fe diciendo, no importa lo que pase, aunque me maten, me crucifiquen, hagan lo que hagan, yo voy a confesar a Dios. Nosotros pudiéramos tal vez estar en una situación así, tal vez en su trabajo te puedan ver mal, decir, tú eres cristiano, tú eres de los que odian, tú eres de los que juzgan. Muchas veces podemos también quedarnos callados por vergüenza. Y si hacemos eso, ¿estaremos mostrando fe? Pues no. Hemos visto las historias de los musulmanes, que hoy en día, como si se dan cuenta que un musulmán deja el Islam para creer en Cristo, pierden familia, pierden sus negocios, pierden la herencia de los padres, pierden muchas cosas. Puede ser que muchos tal vez se queden callados, pero ahí sería también falta de fe. Pero muchos sí muestran esa fe y están dispuestos a perder todo. Estaba leyendo también un judío mesiánico, un judío que cree en Cristo, dice, yo personalmente conozco judíos, inclusive rabinos, jefes de sinagoga que creen en Jesús, pero no se atreven a decir porque pueden ser, si es, por ejemplo, el rabino de la sinagoga, tal vez le pueden quitar su puesto, vive muy bien, o tal vez la misma comunidad los va a empezar a rechazar. Dice, ahí están fallando en esto también, dice, pero dice, yo personalmente conozco varios que creen en Jesús. Dice, pero no lo hacen. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Aquí está hablando de los israelitas todavía. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Está en Isaías 52, 7. Recuerden en la introducción, en la primer estudio de Romanos, leímos sobre cuando Pablo escribe esta carta, él todavía no había ido a Roma. En la carta, él mismo dice, tengo ganas de irlos a visitar, un día voy a poder irlos por fin a visitarlos. Y en Hechos dice, cuando por fin llega a Roma, Pablo llega y manda a traer a los jefes de los judíos, a los líderes. Y los judíos le dicen, mira, hemos escuchado sobre esta secta que tú traes, pero la verdad no sé bien, quiero que nos expliques un poquito más. O sea, en realidad los judíos hasta este momento no habían escuchado bien el evangelio. Entonces, por eso dice, ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Por qué no han creído? Pues porque no han oído. O sea, ahí todavía los judíos en realidad todavía no escuchaban. Eso lo vemos bien claro en Hechos. Cuando llega Pablo por fin a Roma, los judíos están como, ¿qué? Hemos escuchado, pero a ver, explícanos. No habían escuchado.
¿Por qué no habían escuchado? Porque aún nadie les había predicado. ¿Verdad? ¿Y por qué? Pues nadie había sido enviado todavía. O sea, de cierta manera podemos decir, hay una excusa. O alguien, el judío pudiera decir, tengo excusa. Nadie ha venido a predicarme, nadie ha sido enviado, estoy libre. Si hubieran venido a predicarme, pues hubiera creído, porque Isaías dice qué hermoso es recibir buenas nuevas. Pudiera tal vez un judío objetar de esa manera, porque realmente no habían creído. Pero ¿qué dice Pablo? Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Este es Isaías 53. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Que mismo Pablo contesta esa pregunta. Dice, ok, tú puedes decir, o al judío puede decir, bueno, yo no he escuchado el evangelio, yo no sé nada de este Jesús que muerto y que resucitó. Y dice, no, ¿qué dice Isaías 53? Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y si leen todo el capítulo 53, es una de las profecías más claras de lo que iba a pasar con Cristo, que iba a ser muerto por nuestros pecados, traspasado por nuestras iniquidades, por sus llagas hemos sido salvados. O sea, dice, no digas que no has oído el mensaje si ya lo has leído un montón de veces en Isaías 53. O sea, ya tenías que haber, si hubieras puesto atención a este mensaje, hubieras ido derechito hacia Cristo. Dice, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Y está citando Salmos 19:4. Y lo que está tratando de decir, creo yo, es que, ok, si todos los gentiles ya han escuchado y han entendido, pues continúas tú, Israel, teniendo la palabra. No me digas que no has escuchado el mensaje. No me digas que nunca has leído Isaías 53. No me digas que no has leído Zacarías, donde dice que van a ver al que traspasaron, que van a llorar por él. No me digas que no has leído todo eso. O sea, si los gentiles que no tienen la ley ni la palabra ya aceptaron, pues continúas tú. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sienten envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Eso está en Deuteronomio. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Eso está en Isaías también. Dice, en cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Está diciendo, ok, judíos, ustedes no tienen excusa. Dios mismo aquí ya está diciendo que los gentiles, los que no habían escuchado, los que ni siquiera buscaban a Dios, lo han encontrado, con más razón lo pudieran haber encontrado ustedes. Pero el mismo Isaías dice, yo extendí mis manos a ustedes y ustedes ya no les conocen caso. No tienen excusa. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Si aquí se acabara el libro de Romanos, uno pudiera concluir, pues Israel ya rechazó al Señor, ya dejó de ser el pueblo de Dios. Dios rechazó a Israel. Israel rechazó a Dios, entonces Dios rechazó a Israel. Pero aquí se acaba este capítulo y en el capítulo 11 explica Pablo que Dios no ha rechazado a Israel, a pesar de que Israel rechazó a Dios. Porque también esa es otra mala enseñanza, como le dije la vez pasada, en muchas iglesias donde se enseña que Israel ya no es el pueblo de Dios y que la iglesia sustituyó a Israel. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. En el capítulo 11 Pablo va a explicar más a fondo esto y les dice abiertamente a los gentiles, no te pongas a pensar así. Pero ahí lo vamos a ver ahorita nomás porque ahí se acaba. Pero los israelitas sí escucharon el evangelio, sí tenían el mensaje, no tienen excusa, rechazaron a Dios. Dios extendió sus manos un montón de veces para que vinieran y ellos no quisieron obedecer. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues eso lo vamos a ver en la semana que viene. Pero bueno, entonces ahí se acaba este capítulo.